Continuamos ahora con ANOVA, análisis de varianza. Ya anteriormente desarrollamos algunas de las herramientas accesorias, digamos, estadísticas para esta prueba. Ya vamos a saber por qué. En el trabajo analítico dice, suelen presentarse a menudo comparaciones en las que intervienen más de dos mediciones. Nosotros trabajábamos anteriormente con la prueba T para comparar dos conjuntos de datos, es decir, para comparar dos medias y no más que eso. Puede ser el caso en que tengamos que comparar más de dos medias, 3, 4, n. Por ejemplo, dos analistas que están desarrollando un método y buscar si existen diferencias entre analistas, comparar soluciones almacenadas bajo distintas condiciones para conocer su estabilidad, etcétera, ¿no? Ya vamos a desarrollar aquí algunos ejemplos al respecto, ¿no? Entonces, cuando necesitamos comparar más de dos medias, usamos la prueba ANOVA. Hay, digamos, distintas variantes de esta prueba, adecuada a distintos problemas. Nosotros vamos a emplear o a usar la herramienta más simple, a fin de que les quede como, digamos, como el punto de partida. Pero digamos que para el quehacer de un laboratorio de mediciones convencional, el análisis de varianza que vamos a desarrollar ahora es suficiente. Vamos a ver un ejemplo con un análisis de varianza un poquito más sofisticado, por decirlo, un poco más complejo, y que también puede servir para el laboratorio. Aquí se muestran algunos ejemplos, como ser comparar la concentración media de proteína en una solución para muestras almacenadas en condiciones diferentes, ¿sí? Donde lo que se controla son las condiciones, ¿sí? Entonces hago mi experimento, elijo cuáles son las condiciones y en base a ello luego almaceno las soluciones bajo esas condiciones. Obviamente después tendré que medir la concentración de esa proteína, por ejemplo. Comparar los resultados medios obtenidos de la concentración de un analito utilizando diferentes métodos. Por ejemplo, comparo a los diferentes métodos, yo elijo cuáles métodos quiero utilizar. Comparar la media de los resultados en una valoración, en una titulación, obtenido por diferentes analistas, diferentes operadores que utilizan los mismos equipos. Ese es el ejemplo que describimos recién. O también determinar una varianza de muestreo. Aquí cabe aclarar que ANOVA me va a servir para dos cosas. Una, para calcular varianzas que son de mi interés, por ejemplo, varianza de muestreo, varianza en condiciones, varianza para determinar precisión en condiciones de repetibilidad, varianza para determinar condiciones de precisión en reproducibilidad, etcétera, ¿sí? Entonces, decíamos, ANOVA nos sirve para calcular y también para comparar, para realizar una inferencia estadística. Es decir, ANOVA tiene dos utilidades. Una que es la descripción estadística, es decir, estadística descriptiva, y la otra con fines de inferencia estadística. En algunos casos la utilizaré para inferir, por ejemplo, por decir, de acuerdo a los ejemplos que tenemos aquí, para inferir si la concentración media de proteína es estable bajo esas condiciones, o para determinar la varianza de muestreo, independientemente de si esas varianzas o esos conjuntos de datos que yo estoy comparando son iguales o son estadísticamente iguales o no, etc. Entonces, ANOVA, recuérdenlo, me va a servir para calcular o para inferir conclusiones. Es decir, que tiene una parte de estadística descriptiva y otra parte de estadística inferencial. Entonces, ANOVA, según Jeffé de 1953, en 1953 dice que se utiliza para analizar medias que dependen de varios tipos de efecto que actúan simultáneamente con el fin de decidir cuáles de ellos son importantes y de poder estimarlos. Es decir, que con ANOVA nosotros somos capaces de estudiar los efectos de un determinado factor. Como factor, veíamos recién, las condiciones bajo las cuales se almacena una proteína o los distintos métodos que yo elijo. Esto es lo que se denomina factor controlado. Yo controlo, yo elijo
cómo variar ese factor o los distintos operadores que van a participar en una titulación. O también puedo elegir distintos equipos que participan, ¿no? Existe ANOVA de un factor, donde yo controlo un factor, o puedo controlar dos factores a su vez, donde, bueno, ya estoy hablando de ANOVA con dos factores, y así sucesivamente. Nosotros vamos a trabajar con ANOVA de un factor, después daremos algún ejemplo con ANOVA de más factores, de dos o tres factores, pero no vamos a ahondar demasiado, sino más bien vamos a explicar cómo realizar el cálculo en Minitab. Bien, entonces, para finalizar, decíamos que ANOVA entonces se utiliza para analizar medidas que dependen de varios tipos de efectos que actúan simultáneamente con el doble fin de decidir cuáles de ellos son importantes y de poder estimarlos. Y ANOVA entonces compara las medias de diversos conjuntos a través de sus varianzas. Entonces hay que recalcar acá, sobre todo en esta definición, que dice que analiza medidas que dependen de varios tipos de efectos. Con un análisis de varianza yo puedo separar la influencia respecto de la variabilidad de esos efectos. Tenemos que tener en cuenta que un sistema de medición, por ejemplo, ya tiene una variabilidad inherente. Ya habíamos visto en ese capítulo donde se hablaba de variabilidad analítica que siempre tenemos presente a la repetibilidad, a ese error aleatorio de base, y que nunca vamos a poder deslindarnos de ese error. Siempre va a estar presente en toda medición. En toda medición está presente la repetibilidad, es decir, esa variabilidad entre mediciones. Es decir, si yo repito una medición, esa repetición nunca va a ser igual a la primera medición. Siempre va a haber una pequeña diferencia, ¿sí? Y si no la hay es porque la resolución del equipo con el cual estoy midiendo no alcanza, digamos, no es la adecuada. Pero sí, siempre va a haber una variación entre las mediciones, bueno, por causa de distintos factores, ¿no? Y esos factores generan el error aleatorio. Pero a esa variabilidad yo puedo agregarle más variabilidad. Como decíamos, si yo mismo estoy pesando en una balanza, haciendo 10 mediciones de una masa determinada, los resultados van a ser levemente diferentes, ¿sí? Yo tengo mi forma de pesar, hoy los resultados son tales, etc. Si ya otro día viene otra persona y hace otras repeticiones de la misma masa, con la misma balanza, pero otro día, con otras condiciones ambientales, etc., va a obtener su propia variabilidad. Pero si yo comparo la variabilidad global de las mediciones que hice yo hoy, el primer día, y las mediciones que hizo esta otra persona el segundo día, vamos a tener una mayor variación porque he agregado el factor operador ahí, ¿sí? Al haber, en lugar de un solo operador, otro operador más, se agrega una fuente de variación producto por ese efecto de ese factor que se llama operador. Y así con los distintos tipos de factores que yo quiero estudiar, como veíamos, condiciones de almacenamiento de una sustancia, distintos métodos, bueno, distintos operadores, distintos puntos de muestreo, etc. Ya lo vamos a ver con un ejemplo para que quede claro. Y obviamente lo concluiremos después con Minitab. Bueno, profundizando un poquito más lo que decíamos recién, existen dos fuentes posibles de variación: el error aleatorio, que es, como decíamos, el error inherente, inevitable, y la variación generada por el factor que yo estoy controlando o que no estoy controlando, porque eventualmente esa variación puede salirse de mi control, o mejor dicho, puede estar controlándolo, por decirlo de alguna forma, el azar, ¿no? Entre comillas. Bien, como factores controlados de los ejemplos anteriores, esto ya lo dijimos, las condiciones bajo las cuales se almacena la solución, el método de análisis empleado, los operadores que realizan la titulación, bueno, y el ejemplo que sea. Entonces, ANOVA me permite separar la variación o el error que genera, bueno, el error aleatorio y el error que me da el factor controlado. Entonces, es posible separar la variación debida al error aleatorio de cualquier otra variación provocada al cambiar el factor de control. Podemos
Así evidenciar si una modificación del factor de control genera diferencias significativas entre los valores medios obtenidos. Entonces, ANOVA, ¿qué va a hacer? Va a calcular el error aleatorio, va a calcular el error que produce el factor controlado más el error aleatorio y después va a comparar el error de esta suma de factor controlado más error aleatorio contra el error aleatorio. ¿Sí? Obviamente, si el factor controlado no genera una variación significativa, estos dos términos, ¿sí? El error, la suma de los errores más respecto al error aleatorio van a ser iguales. ¿Sí? El error aleatorio, recuerden, no lo podemos quitar de ninguna parte. Entonces, de este lado, a ver si lo vamos a anotar, lo vamos a escribir. Entonces, de este lado yo voy a tener básicamente error aleatorio. Y de este otro lado voy a tener el error aleatorio más el error que me produce el factor controlado o no. Entonces, lo que va a hacer ANOVA después, es decir, lo que va a hacer ANOVA va a calcular este error y también va a calcular este otro. Y después, una vez que ha calculado esos errores como varianza, en realidad no son errores, son varianzas, una vez que calcula entonces esas dos varianzas, las va a contrastar digamos, con una prueba F, es decir, va a ser el cociente entre la suma de esos dos errores respecto de eso. Obviamente, si el factor controlado no aporta variabilidad, es decir, o aporta una variabilidad no significativa, este término del error del factor controlado va a ser muy cercano a cero, va a ser nulo, supongamos. Y por lo tanto, este término va a ser igual a este. Y el f, que calcula a través de la prueba f, ¿se acuerdan? Va a ser igual a 1 o no muy diferente de 1. ¿Sí? Y ese es básicamente el concepto. Calcula el error aleatorio y el error aleatorio más el error que genera ese factor controlado y después los contrasta. Si es que nosotros necesitamos contrastarlo. Entonces, supongamos que el factor controlado fuera el operador o los operadores. Acá tendríamos entonces una repetibilidad de este lado y de este otro lado tendríamos una reproducibilidad interna o lo que se llama condiciones también de precisión intermedia. Entonces, bueno, ahí no es necesario digamos, hacer un contraste, porque a mí me interesa conocer esos resultados, por ejemplo, para validar un método. Entonces, utilizando un diseño experimental adecuado, yo puedo después determinar repetibilidad y reproducibilidad intralaboratorio. Yo podría, en lugar de que sean distintos operadores, de que sean distintos laboratorios. Entonces a cada laboratorio le doy una muestra, hacemos el análisis y voy a tener de este lado la repetibilidad, digamos, promedio de los laboratorios y de este otro lado la reproducibilidad justamente, ¿sí? Y no me interesa hacer ningún contraste, porque yo sé que la reproducibilidad siempre va a ser mayor que la repetibilidad. No me interesa demasiado, sino más bien hacer el cálculo, conocer en términos numéricos cuál es la reproducibilidad o la precisión en condiciones de reproducibilidad y cuál es la precisión en condiciones de repetibilidad. Entonces, ANOVA a mí me permite separar variaciones. Entonces, ANOVA puede emplearse en situaciones donde existe más de una fuente aleatoria. Por ejemplo, en una situación de muestreo donde las muestras se toman al azar. Entonces, en lugar de elegir como factor distintos operadores, distintos métodos, etcétera, yo elijo distintos puntos de muestreo y quiero saber si, por ejemplo, un lote de material, de materia prima es homogéneo o qué tan homogéneo es. Si el muestreo se hace al azar, es decir, que yo tengo una tablita o un software que me indica dónde tengo que muestrear, bueno, ahí ya el factor no lo controlo, porque es el azar el que me indica dónde yo tengo que ir a muestrar. Entonces, el factor distintos puntos de muestreo va a ser un factor no controlado. No obstante eso, con un análisis de varianza como el que estamos viendo, podemos separar. Vamos a ver incluso un ejemplo que está más adelante, donde se determina una varianza de muestreo, o bueno,
nosotros podemos evaluar qué tan homogéneo es, por ejemplo, un lote de material. Que nos sirve también para determinar, análisis de varianza es una herramienta también muy utilizada para estimar la incertidumbre de un submuestreo dentro del laboratorio. Cuando a nosotros nos llega al laboratorio una muestra grande, vamos a suponer 1 kilogramo, y nosotros simplemente debemos tomar una porción de 1 gramo de esos 1000 gramos, bueno, seguramente ese gramo no va a ser exactamente igual a ese kilogramo. Va a haber una variación. Bueno, esa variación se puede calcular a los fines de componer la incertidumbre global de la medición, se puede calcular utilizando un análisis de varianza. Vamos a ver algunas cositas que nos van a dar una idea de cómo se determina, ¿no? Algunos ejemplos que vamos a realizar con Minitab. Bueno, entonces ambos tipos de análisis estadísticos, en donde hay un factor ya sea controlado o aleatorio, además del error aleatorio de las medidas, se conoce como ANOVA de un factor. Hay ANOVA de 2 factores, de 3, de n factores, ¿no? Justamente vamos a usar Minitab, como decíamos recién, para un ejemplo de más de un factor. Bueno, este es el ejemplo clásico. Que bueno, nos va a servir para entender un poquito más esta cuestión. El ejemplo es un ejercicio interlaboratorio, que seguramente ustedes saben de qué se trata. Es básicamente una serie de laboratorios, n laboratorios que participan y que analizan todos la misma muestra. Es decir, una muestra grande se divide en n y se le da una porción, una alícuota a cada laboratorio, y cada laboratorio va a analizar esa muestra n cantidad de veces. Después los laboratorios van a reportar los resultados al organizador de ese interlaboratorio y bueno, se van a comparar después las medias entre todos los laboratorios y se va a obtener información estadística de desempeño a nivel de cada laboratorio y a nivel de todos los laboratorios de manera global. Entonces, en el ejercicio interlaboratorio se comparan K laboratorios que determinan NJ veces la concentración de una determinada especie en una misma muestra con un mismo método. Entonces, quien patrocina el ejercicio quiere detectar si alguno de los laboratorios produce resultados diferentes del resto. Y acá viene la relación con las dos pruebas anteriores que veíamos, ¿no? La prueba de homogeneidad de varianzas y la prueba de normalidad. Entonces, para poder usar ANOVA, este ANOVA que nosotros estamos viendo, después hay otras variantes también, los conjuntos de los datos deben ser independientes entre sí, es decir, que si un conjunto de datos sufre una variación, los otros conjuntos deben permanecer inafectados respecto de esa variación, ¿no? Deben ser independientes, como el caso de laboratorios. Si yo tengo laboratorios que analizan una misma muestra, si un laboratorio por X causa sufre alguna variación, cambia de operador o lo que sea, esa variación en ese laboratorio no debería afectar el resto. Pero, por ejemplo, si hay en 3 laboratorios trabaja el mismo operador, e incluso haciendo el mismo análisis, obviamente que si ese operador, no sé, por decir algo, sufre un daño en la vista, por ejemplo, no puede ver un cambio en un punto final, en una titulación volumétrica, por ejemplo, los resultados van a afectarse en los 3 laboratorios al mismo tiempo. Ahí es obviamente que ahí hay una dependencia entre los resultados de los distintos laboratorios, ¿no? Bien, entonces decíamos, los conjuntos de datos son independientes entre sí, como hipótesis a cumplirse para poder aplicar ANOVA. La distribución de los datos obtenidos para cada conjunto debe ser normal, y ahí es donde, si tenemos dudas, podemos aplicar la prueba de normalidad. Y las varianzas de cada conjunto de datos no difieren significativamente, y ahí podemos aplicar entonces la prueba de Cochrane o las otras pruebas que hemos visto con ANOVA en la charla anterior, o en la parte anterior de la charla. Bueno, volviendo al ejemplo que nos ocupa, tenemos entonces K laboratorios y cada laboratorio va a analizar una
y cantidad de veces, o n cantidad de veces, una muestra, ¿sí? Entonces este laboratorio analiza 1, 2, 3, 4, etcétera, cantidad de veces una muestra. Este otro laboratorio analiza esa misma muestra, también una n cantidad de veces. No necesariamente estas cantidades de repeticiones tienen que ser iguales, pueden ser diferentes, no hay problema. Cada laboratorio va a producir una media, x1, x2, x3, etcétera. Y bueno, y ese es el esquema de datos que yo voy a tener, ¿sí? Con esos datos yo tengo que ser capaz de determinar la variación dentro del laboratorio, que sería la repetibilidad, digamos, y la variación entre laboratorios, que sería la reproducibilidad. Entonces, ¿qué hace ANOVA? ANOVA determina, va a calcular la varianza dentro de este laboratorio 1, la varianza dentro del laboratorio 2, la varianza dentro del laboratorio 3, y después va a promediar las varianzas y obtener una varianza obviamente media. Eso es la repetibilidad media de ese ejercicio. Eso es lo que se llama, o eso es lo que representa el error aleatorio básico del laboratorio, la variabilidad de base. Y después va a determinar la variación entre las medias. ¿Sí? Va a determinar la variación entre las medias. Obviamente en esta variación va a traer arrastrando la variación que ya existe de base en el laboratorio, ¿sí? La repetibilidad, y se le va a sumar la variación porque son diferentes laboratorios. ¿Ok? Pensemos en el siguiente ejemplo mental. Vamos a suponer que son todos laboratorios exactamente iguales, todos laboratorios clones. Laboratorio 1, 2, 3 son todos laboratorios iguales. Obviamente son todos laboratorios iguales, se espera que los valores medios x1, x2, x3 no sean muy diferentes entre sí, van a ser muy parecidos porque son todos laboratorios exactamente iguales y que están funcionando, vamos a suponer, en la misma ciudad, en el mismo barrio, ¿sí? Y que, bueno, producen resultados iguales, son todos laboratorios clones. Entonces se espera que no haya una diferencia muy marcada en estas medias. Por lo tanto, la variación entre las medias no va a ser diferente a la variación, por ejemplo, dentro del laboratorio 1. Es decir, la variación x1, si yo calculo la varianza de este conjunto de datos, ¿sí? Esa varianza no va a ser muy diferente a la varianza dentro de este conjunto de datos o dentro de este conjunto de datos o en el promedio de los conjuntos de datos que decíamos recién. Y eso es lo que hace ANOVA. Ahora, si los laboratorios son muy diferentes, estas medias van a ser muy diferentes. Por lo tanto, esa diferencia entre los laboratorios me va a agregar una variación extra. Por lo tanto, la variabilidad que calcule ANOVA entre las medias sí ahora va a ser significativamente diferente respecto de la variación del laboratorio 1 o del laboratorio 2 o de la variación promedio de esos laboratorios, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que hace ANOVA. Calcula la variación dentro de grupos, que se llama, o en este caso dentro de laboratorios, y calcula la variación entre grupos, es decir, en este caso, entre laboratorios, y las compara entre sí. En pantalla tenemos el formuleo. Aquí tenemos la variación total. SS significa suma de cuadrados. Entonces acá tenemos la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados referida a la variación dentro de laboratorios, la suma de cuadrados referida a la variación entre laboratorios, ¿sí? Si a esa suma de cuadrados la dividimos por los correspondientes grados de libertad, me queda una varianza. Entonces tendremos la varianza dentro de laboratorios, en este otro caso tendremos la varianza entre los laboratorios, ¿sí? Bien, eso es lo que a cálculo se refiere. Luego, con esas varianzas, lo que hace, si nosotros no lo consideramos necesario, es un contraste a través de la prueba F. Lo que intenta verificar si esta medida de dispersión entre laboratorios
es estadísticamente diferente a la dispersión dentro de los laboratorios. Entonces eso lo hace a través de una prueba F. Entonces a esta varianza o a esta suma de cuadrados entre, lo divide por los grados de libertad para transformarla en varianza entre, y divide todo eso por la varianza dentro, que es esta suma de cuadrados divide los grados correspondientes de libertad. Calcula con eso un F, y ese F después lo contrasta contra un F crítico. Esta, quiero recalcar que es una prueba a una sola cola. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos la F, que era una prueba accesoria a la prueba T para comparar dos medias? ¿Sí? Cuando las varianzas eran iguales o diferentes. ¿Se acuerdan que queríamos saber si las varianzas eran iguales o diferentes? Y para ello usábamos la prueba F a dos colas en ese caso, porque no teníamos ninguna información previa que nos hiciera pensar que esas varianzas podrían tener una diferencia en un sentido o en otra. Bueno, en este caso sí, ya sabemos que esa variación si existe una diferencia, va a ser en un sentido. Es decir, la variación entre grupos nunca se espera que sea menor a la variación dentro de grupos. Recordemos que lo que habíamos escrito, lo voy a escribir de nuevo aquí sobre la pantalla. Recordemos que esta variación entre tiene la variación del error aleatorio más la variación que le da el factor, mientras que la variación dentro de laboratorios, ¿sí?, tiene solamente el error aleatorio, ¿sí? Como el error aleatorio siempre está presente, digamos, en el mejor de los casos, vamos a llamarle así, esta variación f va a ser nula. Por lo tanto, el cociente va a terminar siendo igual a 1. Es decir que la variación entre nunca puede ser más chica que la variación dentro, porque, digamos, nunca puede ser más chica en el peor de los casos, digamos, o en el mejor de los casos, o en el caso extremo, esta variación va a ser igual, pero nunca va a ser menor. Entonces, este término va a ser mayor o igual a este otro de aquí abajo, ¿sí? Por eso es una prueba a una cola. Yo sé que hay una diferencia en ese sentido. Lo vamos a escribir ahí con símbolos. Entonces, la variación dentro de los laboratorios va a ser menor o igual a la variación entre laboratorios, pero nunca la variación dentro del laboratorio puede ser mayor a la variación entre, ¿sí? Por eso se trata de una prueba a una cola. Bueno, ahí termina, digamos, esta explicación un tanto esquemática de lo que es el análisis de varianza, donde justamente se busca caracterizar cada fuente de error. Entonces, a través de un análisis de varianza yo puedo conocer esos aportes de variación teniendo en cuenta un factor. Después vamos a ver una herramienta que tiene Minitab que me permite descomponer esas fuentes de variación. Por ejemplo, utilizando esa herramienta de Minitab, yo voy a poder conocer cuál es el error aleatorio. Bueno, no hace falta usar la herramienta de Minitab para conocer el error aleatorio, pero lo que me va a permitir Minitab es, como decíamos, conocer ese error aleatorio y además el error dado por el factor f, ¿sí? O la variación que me genera ese factor f. Entonces, volviendo a la prueba f, si el f calculado es mayor que el f de tablas, significa que, para este ejemplo, al menos uno de los laboratorios produce resultados diferentes del resto. Bien. ANOVA nos va a evidenciar la existencia de diferencias significativas entre laboratorios, pero no nos va a decir cuáles de ellos son. En todo caso, bueno, podremos hacer una gráfica, verificar cuál es el laboratorio diferente, o graficar las medias, buscando valores outlier y demás, ¿no? Pero básicamente eso es lo que nos informa ANOVA.
Y desde el punto de vista del uso de ANOVA en el laboratorio, por ejemplo, analítico, a los fines de medir la calidad de los resultados y validar métodos, etcétera, nos va a servir más que nada la aptitud de cálculo que tiene ANOVA, ¿sí? Es decir, los cálculos que yo puedo hacer con esa herramienta y para lo cual vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, acá tenemos un ejemplo que no está relacionado a la medición de la calidad, sino en este caso evaluar la estabilidad de un reactivo, que tranquilamente puede ser necesario, va a ser una actividad necesaria dentro de un laboratorio en general, no necesariamente tiene que ser analítico. Entonces, en este caso se analizan los resultados obtenidos en una investigación acerca de la estabilidad de un reactivo fluorescente en diferentes condiciones de almacenamiento. Los valores dados son las respuestas de fluorescencia de soluciones diluidas de la misma concentración y se tomaron 3 medidas sobre cada muestra. Tenemos entonces la solución recientemente preparada. Esa solución entonces se analiza, se repite la medición 3 veces. Obviamente que para ANOVA tenemos que repetir mediciones. Si no hay mediciones repetidas, no hay estadística posible, ni ANOVA ni ninguna otra. Bien, entonces preparada la muestra recientemente, hacemos 3 mediciones, calculamos la media. Luego esa muestra almacenada en 1 hora en la oscuridad, volvemos a realizar 3 mediciones. La misma muestra 1 hora con luz tenue, otras 3 mediciones. La misma muestra a 1 hora con luz brillante. Como podemos ver, se nota que la media más o menos o aparentemente cae. Entonces, bien, esta caída de la media, de la señal, ¿es significativa o es producto de la variabilidad estadística? Bueno, eso lo vamos a responder a través de un cálculo de ANOVA. Lo vamos a llevar entonces a Minitab. Vamos a copiar estos resultados y llevarlos a Minitab. Vamos a manejar los datos en Excel como hemos hecho siempre y después los llevamos directamente al programa. Bueno, aquí tenemos los datos del ejercicio. Bueno, los datos crudos los hemos pasado solamente los datos a nuestra planilla de Excel. Ahora lo vamos a llevar a Minitab, que trabaja por columnas. Entonces vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí debajo como una matriz traspuesta. Y listo, ya tenemos los datos en columnas. Los vamos a llevar a nuestra hoja de trabajo de Minitab. Bueno, ahí lo tenemos, lo pegamos desde las columnas C16 hacia C19, ya lo tenemos ahí todos listos. Y vamos ahora a estadística, nos vamos a ANOVA, y ahí tenemos varias opciones. Vamos a usar ANOVA de un factor, le damos OK y nos pregunta si las respuestas, los datos de respuesta están en una columna para todos los factores, para todos los niveles, y ya podemos, recordemos, organizar de acuerdo a los distintos factores, o están en columnas separadas para cada nivel. Y eso es así, están en columnas separadas en este caso. Le vamos a indicar entonces que están de la columna A a la D. Con Shift elegimos a todas, le decimos seleccionar y ya está. Hay una serie de opciones, gráficos si queremos y demás. Algunas comparaciones que podemos hacer también adicionalmente. Podemos, en este caso es la ANOVA que tiene en cuenta que las varianzas son iguales. Podemos, si nosotros llegamos a la conclusión de que las varianzas no son iguales utilizando una de las pruebas que habíamos visto anteriormente, bueno, vamos a quitar el tilde aquí en esta opción. Le decimos OK y entonces aquí tenemos la gráfica de los datos con su variación. Sí, ahí tenemos la variación de los datos y aparentemente se muestra una variación, por ejemplo, a partir de la condición B, aparentemente. Vamos a ver el reporte. Tengamos en mente buscar el estadístico F o el estadístico P.
Bien, aquí inicia entonces el reporte. La hipótesis nula, todas las medias son iguales. La hipótesis alternativa, al menos una media es diferente. El nivel de significancia, que también lo podemos cambiar, pero por defecto siempre estamos trabajando al 5%. Y dijimos, se asumen varianzas iguales para todos los análisis, ¿sí? Ahí tenemos entonces el factor, o los 4 niveles para ese factor, que son A, B, C y D, que son las 4 columnas. El análisis de varianza, ahí tenemos entonces, acá error le llama la variación de base, que sería la variación dentro de condiciones en este caso, ¿sí? La variación dentro de condiciones es cómo varían estos resultados, es decir, la variabilidad para la condición A, es decir, calculamos el desvío estándar para la condición A, o la varianza para la condición A, la varianza para la condición B, la varianza para la condición C, y después la promediamos y tenemos una varianza dentro de condición, o como le llama ahí, varianza a secas, digamos, o error, la variación dentro de grupos en definitiva. Tenemos 8 grados de libertad, que es la cantidad de mediciones totales, menos una por cada grupo. Entonces ahí tenemos la suma de cuadrados, como vemos ahí dice suma de cuadrados. Dijimos la suma de cuadrados y después, si a 24 lo dividimos por 8, nos da la varianza dentro de grupos. Y después tenemos la suma de cuadrados entre condiciones, la variación entre condiciones, que viene a ser la variación entre las medias, variación entre grupos, y los grados de libertad. Son 4 condiciones, menos una, 3. Dividimos 186 por 3, nos da 62. Entonces aquí ya tenemos la varianza entre grupos y la varianza dentro. Como en este caso yo quiero saber si las condiciones afectan al almacenaje de esa proteína, bueno, calculamos el F. Tendría que buscar en una tabla el F crítico para estos grados de libertad. Bien, para estos grados de libertad. Pero bueno, no voy a ir a buscar a una tabla, no tengo ganas, entonces directamente veo el valor P. Recuerden que para poder aceptar la hipótesis nula, el valor P tiene que ser mayor al alfa. En este caso el alfa es 0.05, el valor P está muy abajo de 0.05, así que no puedo aceptar la hipótesis nula, debo rechazarla, debo aceptar entonces la hipótesis alternativa de que al menos una media es diferente. Entonces después tengo otros estadísticos, por ejemplo, aquí podemos ver el intervalo de variación de cada uno, ¿sí? El intervalo de variación de los resultados para el factor A, para el factor B, bueno, que a veces pueden ser ilustrativos, ¿no? Y ahí entonces termina este análisis que, como vimos, es bastante simple. Recordemos que estos datos se pueden ordenar de otra forma, ¿sí? Estos datos los puedo ubicar todos en una misma columna y después colocar los factores en una columna al lado, ¿sí? Poner A, B, C, etcétera. Y de esa forma, bueno, me permite ordenarlo más fácil. En este caso no hay mucho problema, pero un ejemplo que vamos a ver ya de ANOVA de más de un factor, bueno, ordenarlo en columnas y tratar de identificar factores ya no se puede en esta aplicación. Entonces, bueno, ese método de utilizar etiquetas, digamos, en el mismo programa es bastante útil. Entonces, a estos numeritos los vamos a ordenar de la siguiente manera. Entonces vamos a colocar uno debajo del otro y así. Entonces el factor A lo tendremos para el primer conjunto, el factor B para el segundo, el C para el tercero y el D para el cuarto. Y ahí ya entonces tenemos nuestro conjunto. A este le vamos a llamar R de respuesta y a este de FR
de factor, ¿no? Copiamos y pegamos en Minitab y ya. Ahora de nuevo nos vamos a ANOVA. Ahí está, nos vamos a ANOVA, estadística, ANOVA de un factor, y le vamos a decir que los datos están en una misma columna para todos los factores. La columna de respuesta es la que acabamos de crear, R. Fíjense que en respuesta solamente, y es obvio, utiliza datos numéricos, por lo tanto no aparece FR. Fíjense que no aparece la columna FR, que son, que es alfabética. Entonces en respuesta aparece R, y ya sí, cuando hago clic acá en factor aparece FR. En R no aparece, en FR sí. Bueno, las opciones, las otras condiciones eran las mismas, no cambian, le decimos OK, y obviamente el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Podemos observar que llegamos a la misma conclusión. El contraste me dice que el P es igual a 0, por lo tanto tenemos que aceptar la hipótesis alternativa. Bueno, y es lo mismo, simplemente utilizando una columna para que el programa sepa cuál es cada nivel. Pasamos ahora a este otro ejemplo, también donde vamos a utilizar ANOVA, pero con otro fin. Nos interesa más conocer la varianza, las varianzas, ¿sí? Varianza muestral. Bueno, tenemos el siguiente problema, un lote en este caso de cloruro de sodio, del cual, bueno, se quiere conocer la varianza muestral, es decir, la varianza de tomar muestras de distintos puntos de ese lote de materia prima de cloruro de sodio. Entonces se utiliza un sistema de muestreo aleatorio, es decir, que una tabla de valores aleatorios o un programa, como puede ser también un generador de números aleatorios de Excel, nos dice dónde tenemos que ir a realizar el muestreo. Bien, entonces ese programa nos dice que vayamos a muestrear a los puntos A, B, C y D. Es decir, tomamos una muestra en los puntos A, B, C y D. Cada muestra se va a homogeneizar y se va a analizar 4 veces. Entonces la muestra A de un punto determinado se analiza y se obtiene 98,8, etc. Estos 4 puntos de pureza, en este caso de cloruro de sodio. Lo mismo en el punto B, en el punto C, en el punto D y en el punto E. Son 5 entonces puntos de muestreo. Entonces lo que quiero saber es la varianza de muestreo. Yo sé que si tomo una muestra ya homogeneizada, la analizo en el laboratorio, bendigo y la determino 4 veces, esta variación se va a referir o se va a deber a la repetibilidad de la medición, lo que ya conocemos. ¿Sí? Lo mismo la muestra B, la muestra C, etc. Cada valor, digamos, cada muestra va a tener un valor medio, A, B, C y D. Si esos valores medios son muy parecidos, es decir, que la variación de esos valores medios es similar a la variación dentro de cada muestra, entonces eso significa que la varianza muestral es insignificante o que el lote está perfectamente mezclado, es homogéneo. Ahora, si las medias son muy diferentes entre sí, esa variación va a ser mayor a la variación que yo tengo a la variación que me da el laboratorio, básicamente. Por lo tanto, yo podría considerar que el lote tiene un cierto grado de heterogeneidad. Bien, vamos a definir a sigma 0 cuadrado como la varianza en la medición, que sería la repetibilidad, y sigma 1, que va a ser la varianza muestral, es decir, debido a los distintos puntos de muestreo donde se extrae la muestra. Bien, eso se puede hacer, bueno, acá está desarrollado con Excel, y se tiene entonces que el cuadrado medio entre muestras es igual al sigma 0 más n por el sigma 1. En cierta medida,
bueno, esto es explicar lo que decíamos recién. La variación total, ¿sí? O explicarlo de esta forma. Esto que tenemos aquí, vamos a buscar la plumita. Esta es la variación de base, lo que nosotros llamamos error, y esta es la variación por el factor. En este caso es un factor no controlado, que es el muestreo al azar, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos calcular. ANOVA en realidad me va a dar estas dos cosas, es decir, la variación entre muestras, perdón, la variación dentro de la medición, es decir, ANOVA me va a dar esto, ¿sí? Que es la variación dentro de grupos, y me va a dar esto, E más FR, que es la variación entre grupos. Entonces yo tengo que hacer una resta entre la variación entre grupos menos la variación dentro de grupos, bueno, corrigiendo por los correspondientes factores, por los correspondientes grados de libertad, para poder determinar FR, que bueno, en este caso es la varianza muestral. FR en este caso le llamamos la varianza muestral. Yo le agregué FR, recuerden que viene de factor, ¿no? La varianza muestral en este caso es el factor, el punto de muestreo, que en este caso no es, como decíamos, un factor controlado. Bien, entonces para hacer esa resta, bueno, aquí está la resta. El cuadrado, la diferencia entre el cuadrado medio entre muestras menos el cuadrado medio dentro de muestras, dividido por los grados de libertad, es ese FR que yo decía recién, ¿sí? Entonces, además de los cálculos que a mí me da ANOVA, bueno, esto lo da Excel, pero bueno, también lo da Minitab, ¿no? Además de los valores, las varianzas entre grupos y dentro de grupos que nos da el reporte de la ANOVA, tenemos que hacer una operación. Minitab tiene además de ANOVA, como hemos visto, tiene una herramienta que me permite a mí evitar tener que hacer esta resta. En este caso es simple porque estoy trabajando solamente con un factor, pero si estuviese trabajando con más de un factor, la cosa se complica un poco. Entonces, vamos a hacer para este mismo ejercicio el ANOVA que recién hicimos con Minitab, y vamos a utilizar esa herramienta de descomposición de varianzas que también tiene ANOVA y que, bueno, me va a facilitar hacer este cálculo, ¿sí? Bueno, ya tenemos los datos aquí en la plantilla. Siempre recuerden verificar si su Excel funciona con puntos o con comas, ¿no? En este caso, Excel admite resultados con puntos en esta versión que yo tengo aquí. Es una cuestión de configuración nada más, pero a veces uno tiene un Excel configurado para trabajar con puntos como separadoras de decimales, y si uno le coloca una coma lo va a tomar como texto y a la inversa. En este caso está en puntos. Si se fijan, el único valor que ha tomado como número es el 98 en este caso. Eso simplemente se puede verificar seleccionando los resultados y ver, por ejemplo, la suma aquí abajo. Como vemos, suma 98, a pesar de que yo he elegido 5 números de un valor parecido. Tendré que sumar 5 veces 98 más o menos, y no. Eso me está indicando que está teniendo en cuenta solamente el valor 98. Por lo tanto, el resto de los números son textos, excepto el 98. Bueno, para hacer el cambio, bueno, tendremos que cambiar todas las comas por puntos para que los considere como valores o como números con decimales. Entonces, lo que hacemos es seleccionar, nos vamos a buscar y seleccionar, le decimos reemplazar, decimos que busque a las comas y las reemplace por puntos. Le decimos reemplazar todos y ya, eso es todo. Ahora verificamos y sí, la suma nos da 493, etc. Listo, ese es el problema, eso ya está listo. Lo que hacemos ahora entonces es ordenar los datos. Vamos a colocar, vamos a hacer primero la traspuesta de la matriz. Vamos a pegar aquí debajo.
Y ya. Y lo vamos a ordenar a los datos en una sola columna para trabajarlo en Minitab. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A esto lo pegamos aquí, a esto aquí, y repetimos lo mismo para el resto, ¿sí? Bueno, vamos a hacer eso mismo y vamos a llevar esos datos a Minitab y vamos a aplicar el ANOVA como lo hemos hecho recién, y después con la variante para poder determinar la composición de varianzas, digamos, en este ejemplo que es simple, pero después lo vamos a hacer con un ejemplo un poquito más complejo. Y ya estamos entonces casi con la planilla completa. Bueno, rellenamos para poder llevarlo a Minitab con las etiquetas de cada dato. Y ya. Le vamos a poner respuesta y PM como punto de muestreo. O resultado, ¿no? Para que no se repita la misma columna. Vamos a cambiar el tamaño al texto para que quede todo más o menos homogéneo. Y ya, nos llevamos entonces a Minitab. Lo vamos a colocar en la columna C30. O C31, ahí. Bueno, ya tenemos los datos, nos vamos a ANOVA. ANOVA de un factor. Le decimos que la respuesta está ahí donde dicen resultados y el factor está en la columna que se llama PM de punto de muestreo. Le damos a aceptar y bueno, ahí vemos la gráfica como veíamos recién. Hay aparentemente una heterogeneidad y analizamos vemos el cuadro del análisis de varianza, ¿no? El error, la variabilidad, la varianza dentro de grupos es 0.06. La varianza entre grupos más la varianza dentro de grupos, que es este término, o mejor dicho, esto se llama varianza entre grupos, pero incluye el error, acordémonos, es 1.96, es obviamente bastante más grande. Si se hace el F da 30, el valor P va mucho más chico que el alfa, por lo tanto, esa variación que le agrega el factor muestreo es significativamente más grande que la variabilidad analítica, que la variabilidad del laboratorio. Por lo tanto, bueno, tendremos que hacer la cuenta, como se veía acá en la diapositiva. Sí, ahí está, vamos a limpiar un poco. Borramos todo. Y ahí está, 1.96 menos 0.0653 dividido los grados de libertad nos da la varianza entre muestreos. Nosotros, de acuerdo a lo que nos ha dado Minitab, tendríamos que hacer la misma cuenta. Pero vamos a usar esa herramienta que me permite facilitar el cálculo. Vamos entonces a irnos a estadística, ANOVA también, y abajo dice ANOVA fully nested, es decir, completamente anidado, que nos va a servir entonces para hacer una descomposición de la varianza. Le damos ahí, elegimos de nuevo la respuesta, el resultado y el factor. En este caso viene a ser lo mismo, no hay otra opción más que ver, simplemente esto nos sirve para calcular, aquí no hacemos inferencia. Le damos OK, nos muestra el reporte y dentro de ese reporte vamos a encontrar, bueno, las varianzas,
ahí donde dice, bueno, hace todo el análisis de varianza como vimos recién en Minitab, en ANOVA, perdón. La componente de varianza, podemos observar entonces que el error que viene a ser la repetibilidad, el desvío estándar es 0.256, la varianza como habíamos visto era 0.065 y después hace calcula ya directamente, hace la resta que vimos que estaba en la diapositiva y obtiene entonces la varianza debida al muestreo, que es 0.474, el desvío estándar 0.688. Entonces tenemos un desvío estándar producto por el error, la repetibilidad de la medición, es decir, la variabilidad dentro de la muestra, dentro del punto muestreo sería, y la variabilidad entre muestras, es decir, que tiene la variabilidad entre los puntos de muestreo, 0.688. Bueno, esto es una varianza, 0.47, que es esto que tenemos ahí. Si a ese 0.47 le aplicamos la raíz cuadrada, obtenemos 0.688. Y lo mismo, si a 0.0665 le aplicamos la raíz cuadrada, nos da 0.256. Y además nos informa la composición porcentual de la varianza total. La variación por muestreo está en el orden de cerca de un 90% de la variación total, mientras que el error está en el orden del 10%. Entonces, bueno, esta herramienta que nos da Minitab nos permite entonces evitar el cálculo o hacer el cálculo manual como lo habíamos visto, que es simple, digamos, en este caso, pero puede haber algún caso más complejo, como el que vamos a ver ahora, donde esa simplicidad desaparece. Pero antes de pasar a ese ejemplo complejo, veamos una otra aplicación del análisis de varianza de un factor, en este caso un poco más orientado a lo que es la cualimetría, específicamente al proceso de determinación de la precisión en condiciones de repetibilidad y condiciones de precisión intermedia. Esto obviamente puede ser útil o ha de ser útil para un proceso de validación de un método de ensayo, por ejemplo. Bueno, el experimento es el siguiente. Se tiene una muestra suficientemente estable que va a ser analizada a lo largo de 15 días. ¿Sí? Hay una serie de analistas, habrá 2 o 3, etcétera, analistas, y cada analista va a ser un duplicado. Por ejemplo, el día 1, un analista va a duplicar la medición para una de esas submuestras, ¿no? Son 15 días, por lo tanto, cada día se hace por duplicado, tenemos un total de 30 mediciones, es decir, se necesitan 30 porciones de esa muestra estable. Entonces, el primer día, un analista toma 2 porciones de esas 30 y cada una la analiza, la somete al procedimiento analítico completo y obtiene los resultados. Otro día, otro analista diferente toma otras 2 porciones y hace lo mismo. Son el día 2, el día 3, el día 4, etc. Este es un poco el esquema. Cada día es un grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo P, ¿sí? Y cada analista entonces va a determinar cada analista, digamos, va a hacer ese duplicado. Bien, esta variación, ¿por qué 1.19 es distinto de 1.23? Bueno, será a causa del error aleatorio de las variaciones que ocurren en ese día, que será el equipo, será el analista, etc. Bien, lo mismo con el resto de los días. Después desde cada día uno puede obtener un valor medio. ¿Por qué los valores medios son diferentes a lo largo de los días? Bueno, porque cambió el analista, porque cambió el día, el equipo no está de la misma manera, digamos, las condiciones del equipo no son las mismas las de hoy que las de ayer, etcétera, ¿no? Entonces, a la variabilidad dentro de día, o la variabilidad dentro de grupo, se le va a sumar la variabilidad entre días, ¿sí? Debido a que el equipo no está hoy lo mismo que mañana, el operador no es el mismo el de hoy que el de mañana, las condiciones ambientales variaron, etc. Entonces,
Con este experimento sencillo es posible determinar precisión en condiciones de repetibilidad y en condiciones de precisión intermedia. Entonces simplemente, bueno, acá podemos aplicar ANOVA, calcular la variación entre grupos y la variación dentro de grupos, restarle y determinar después, bueno, los correspondientes parámetros, ¿no? Que son repetibilidad y reproducibilidad. Bien, lo que hacemos entonces es lo siguiente: vamos a ordenar los datos, simplemente vamos a crear una columna que se llame, por decir, análisis, y otra que se llame día. Entonces vamos a copiar esta columna tal cual está ahí, y la columna día la vamos a copiar y pegar también al lado, ¿no? Entonces el 1.19 corresponde al día 1, el 1.52 corresponde al día 2, y etc. Con la columna 2 la vamos a pegar también debajo de la columna 1, la columna de datos, y lo mismo con la columna días. Vamos a volver a repetir esto de aquí. Entonces 1.36 también corresponde al día 2 y así sucesivamente. Ya a esto lo podemos llevar directamente a Minitab, y ahí entonces ya tenemos los resultados pegados en Minitab en la columna 34 y en la 35. Nos vamos a estadística, ANOVA, análisis de varianza completamente anidado. Bueno, seleccionamos análisis, ya estaba seleccionado de antes, seleccionamos análisis y seleccionamos día. ¿Sí? Ya estaba seleccionado de antes porque, bueno, hice un cálculo previo para chequear obviamente que todo esté bien. Le damos OK y ahí tenemos nuestro reporte. Podemos ver el análisis de varianza, ¿sí? Que es lo que da Minitab en la opción de varianza análisis de varianza de un factor, y la componente de varianza, ¿sí? Entonces podemos ver que el factor día, ¿sí? Bueno, que tiene una varianza de 0.045, mientras que la repetibilidad es de 5 por 10 a la menos 3, bastante más grande, la variabilidad entre días. Entonces se puede conocer que el factor día incorpora un 90.7% de variabilidad a la variabilidad total, digamos, componen un 90%, 91%, y la repetibilidad es simplemente un 9% de la variabilidad total. Entonces, si yo quiero determinar precisión, o yo quiero determinar, por ejemplo, repetibilidad, la repetibilidad va a ser igual a la varianza, digamos, lo que acá llama error, es decir, 0.0, digamos, la repetibilidad como desvío estándar. Vamos a agregar ahí la repetibilidad como desvío estándar, entonces va a ser la raíz cuadrada de 0.05, es decir, 0.068 en las unidades de respuesta que sean en este caso. Estamos hablando en las unidades de concentración, quiero decir, que sean en este caso. Y por otro lado, la precisión intermedia va a ser igual a la suma cuadrática, también la precisión intermedia como desvío estándar, va a ser igual a la repetibilidad, es decir, va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza 0.005 de repetibilidad, eso ya es un desvío estándar al cuadrado, acuérdense, más la varianza entre días, 0.045, ¿sí?
Entonces, esa va a ser la repetibilidad. La repetibilidad es el error de base, el error aleatorio, la mínima variación, y la precisión intermedia, o lo que se le suele llamar también reproducibilidad intralaboratorio o variabilidad entre días, también si quieren llamarle, va a ser igual a la suma de, bueno, el error de base más la variabilidad que le da el factor, en este caso, entre días, que es 0.045. Bueno, el curso no se refiere a validación de métodos ni cuestiones metrológicas, así que no voy a aclarar mucho más en lo que se refiere a qué es repetibilidad y qué es precisión intermedia y demás, ¿no? Simplemente sepan que ANOVA es una herramienta también utilizada para esos casos. Y justamente la herramienta esta que permite hacer la composición de las varianzas, bueno, es sumamente útil también para esos casos. Ahora sí, vamos a ver el ejemplito complejo, que es la determinación de las distintas varianzas, de muestreo, de tratamiento de muestras, de medición, en un método para determinar clenbuterol en hígado. Este ejemplo ha sido desarrollado en una publicación de la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona, y se basa, en la aplicación de análisis de varianza, de ANOVA y, bueno, como dice ahí, estimación de las componentes de la varianza. Nosotros lo vamos a realizar utilizando Minitab. Nosotros vamos a aplicar Minitab para reproducir estos cálculos, ¿no? Bueno, básicamente, entonces, como decíamos, es la determinación de clenbuterol en hígado, y el diseño experimental es el siguiente, ¿no? Desde una muestra de hígado se toman pequeñas muestras, o es decir, submuestras también se le puede decir. Cada submuestra entonces va a ser tratada, es un método de HPLC, es decir, el instrumento, digamos, que va a generar la respuesta es un cromatógrafo líquido de alto desempeño, lo que se conoce comúnmente como HPLC, pero antes hay que extraer ese clenbuterol de las muestras de hígado a través de, obviamente, de un proceso, de un tratamiento determinado. Entonces, una vez ese extracto se lleva al equipo y, bueno, se produce ahí la medición con el equipo calibrado, con los calibradores correspondientes y demás, ¿no? Entonces, básicamente es la muestra de hígado que llega al laboratorio, el muestreo que se realiza dentro del laboratorio, que le podemos denominar submuestreo. Cada submuestra entonces es dividida a su vez en dos partes, ya cada submuestra que está homogeneizada y demás ya es subdividida en dos partes. A cada parte se le va a hacer el tratamiento para obtener el clenbuterol, que después va a medirse en el HPLC. Entonces, llega la muestra, se la subdivide en submuestras. Cada submuestra ya procesada se la subdivide además en dos submuestras, digámosle de esa manera, que va a ser tratada. Va a haber una tratada que van a ser tratadas por duplicados, y una vez esos extractos obtenidos, correspondiente a tratamiento 1 y el extracto 2 correspondiente a tratamiento 2, van a ser analizados por duplicado en el equipo. Va a haber una lectura duplicada en el equipo. Entonces hay una primera bifurcación, la muestra que se subdivide, una segunda bifurcación donde la submuestra se subdivide para el tratamiento 1 y el tratamiento 2, pero ya está, digamos, homogeneizada y preparada. Y hay una nueva bifurcación en el proceso de medir por duplicado a su vez el extracto que se obtiene. Entonces ya tenemos varios niveles. Tenemos el nivel inferior, y si vemos, nosotros preguntémonos, ¿por qué hay diferencia entre esta lectura y esta lectura que corresponde al mismo extracto? Yo tengo un extracto, una solución que introduzco en el equipo. La primera lectura, ese extracto lo divido en dos partes. A esa primera parte la introduzco en el equipo,
obtengo un resultado. A la segunda parte, que proviene del mismo extracto, que se asume como homogéneo, obtengo otro resultado levemente diferente. ¿Por qué hay diferencias entre estos dos resultados? Y la respuesta es por la variabilidad instrumental. Lo mismo para estas dos lecturas que provienen del tratamiento 2. La diferencia entre estas dos es instrumental. Y así, ¿sí? Esto se repite varias veces para la primera submuestra, para la submuestra 2, para la submuestra 3, para la última submuestra. De nuevo, se hace el tratamiento por duplicado. Cada extracto también se analiza por duplicado y lo mismo. La diferencia entre estos dos es puramente instrumental, lo mismo que esta. Entonces, al nivel más bajo tenemos variabilidad instrumental. Si nosotros promediamos esta variación con esta variación con esta variación, obtengo la variación instrumental. Subiendo de nivel, si yo estos dos duplicados instrumentales, ¿sí? Los utilizo para construir un promedio, voy a tener el promedio que se refiere al tratamiento 1. Y este otro promedio, digamos, lo mismo, si vuelvo a promediar los resultados duplicados de este mismo tratamiento, voy a tener el promedio 2. Ahora, ¿por qué difiere el promedio x11 respecto del promedio x12? Bueno, varía primero porque hay una variabilidad instrumental que viene arrastrándose de abajo y porque también el tratamiento 1 y el tratamiento 2 no son exactamente iguales. Si yo tengo que someter a un proceso de extracción manual, por ejemplo, y la forma de agitar la ampolla entre las dos sucesivas operaciones no va a ser exactamente igual, ni la velocidad, ni el tiempo, ni la forma, etc. Nunca van a ser exactamente iguales. Entonces, ¿por qué varía este promedio x1 y x2? Varía justamente por la diferente forma que yo tengo inevitablemente de aplicar el tratamiento y también varía por la instrumentación. Entonces se va arrastrando. Entonces acá voy a tener una variabilidad puramente instrumental. A este nivel voy a tener variabilidad instrumental y variabilidad por los tratamientos. Y arriba, ya cuando a este promedio, a este valor, este promedio conjuntamente con este valor, voy a tener el promedio que se va a referir a la submuestra 1. Y lo mismo, con la siguiente voy a tener un promedio que se va a referir hacia este, lo promedio con este, voy a tener el promedio de la submuestra 2. Y entonces, esta submuestra, ¿por qué varía el resultado de esta submuestra? ¿Por qué varía con el resultado de esta otra submuestra? Bueno, va a ser obviamente porque son distintas submuestras que provienen de la misma muestra. El clenbuterol probablemente no se distribuya homogéneamente en el hígado, por lo tanto va a haber una variación debido a la submuestra, pero también voy a traer arrastrando la variación de los tratamientos y también la variación instrumental. Por lo tanto, a este nivel yo voy a tener variación muestral, variación por tratamientos y variación instrumental. Eso es básicamente. Entonces, realizando el diseño experimental correcto y utilizando, por ejemplo, ANOVA para facilitar los cálculos, yo voy a poder separar la variación instrumental de la variación por tratamientos y de la variación por muestreo en el laboratorio, o submuestreo, como le quieren llamar. Bien, estos son los datos. Tenemos 6 muestras. Cada muestra para el tratamiento 1, la muestra 1 entonces se le aplica el tratamiento 1 y el tratamiento 2. A su vez, a la muestra, al extracto que viene del tratamiento 1, se lo analiza una vez y otra vez. A la muestra que proviene del tratamiento 2 de la muestra 1, también se la analiza una vez y otra vez. Entonces, ahora simplemente yo tengo que ordenar estos datos para introducirlos en Minitab y obtener los resultados. Acá tenemos entonces el formuleo. Tenemos la variación de muestreo, se puede determinar de esta forma, la variación por los tratamientos de esta otra, y la variación por medida instrumental de esta otra, y la variación total, obviamente, que es la sumatoria de todas ellas. Acá tenemos entonces cómo calcularlos, desde por ejemplo un análisis de varianza de 2 factores.
Y acá están entonces los resultados, ¿eh? Si ustedes pueden ponerse a calcularlos a mano o utilizar Minitab. En este caso vamos a utilizar Minitab, vamos a llevar estos datos a Excel para ordenarlos y después llevarlos a Minitab, que ya sabemos que una vez que está en Minitab hacemos 2 o 3 clics y ya tenemos los datos, los resultados mejor dicho. Bueno, ya tenemos los datos transcriptos aquí en la planilla de Excel. Ahora simplemente tenemos que ordenarlos. Recordemos que en los casos anteriores teníamos una sola columna de datos, como va a ser ahora, y otra columna con los rótulos a los que pertenecían esos datos, identificando al factor, digamos, a los distintos niveles del factor con los que nosotros trabajamos. Ahora ya tenemos 3 factores. Uno es la muestra, otro es el tratamiento y otro es la réplica. Es decir que tendremos una columna de datos más 3 columnas de rótulos, de etiquetas, digamos, identificando los factores. Por otro lado, Minitab exige que esos factores se ordenen de manera jerárquica. Entonces, vamos a tener una columna de datos, o le vamos a llamar, sí, le vamos a llamar datos, y el orden jerárquico es el siguiente. Recordemos la gráfica del ejemplo, donde teníamos en primer nivel el muestreo, de seguir los tratamientos y después la medida instrumental. Entonces ese va a ser el orden. Primer columna se va de rótulos, se va a referir al factor muestreo, la segunda columna al factor tratamiento y la tercera a la medida instrumental, le vamos a llamar réplica. Entonces datos, aquí va muestra, aquí va tratamiento y acá va réplica. Bueno, ordenamos entonces los datos, copiamos la primera columna de datos, ahí debajo, y vamos a identificar. El 1.22 corresponde a la muestra 1, corresponde al tratamiento 1 y corresponde a la réplica 1. Bueno, y así, el 1.28 corresponde a la muestra 2, el 1.16 a la muestra 3, el 1.35 a la muestra 4, etcétera. Copiamos entonces directamente esa columna ahí debajo, ¿no? Verificamos, 1.35 corresponde a la 4, etcétera. Ese 1.22 corresponde al tratamiento 1, el 1.28 también corresponde al tratamiento 1, entonces vamos a... Todos esos datos corresponden al tratamiento 1. En cuanto a la réplica, también todos esos datos corresponden a la réplica 1. Entonces copiamos directamente esto a continuación de esto. Vamos a la segunda columna, la pegamos debajo. Perdón. La pegamos ahí debajo y también corresponde a la 1, el 1.27 corresponde a la 1, a la muestra 1, 1.25 a la muestra 2 y así. Es decir que volvemos a copiar esa serie aquí debajo. En cuanto al tratamiento, bueno, corresponde también a tratamiento 1. Todas corresponden al tratamiento 1. De nuevo, copiamos esto aquí debajo. Ahora, respecto de la réplica, corresponde a la réplica 2, ¿sí? Como vemos. Entonces, el 2 se va a repetir aquí debajo. Bueno, volvemos a copiar la tercera columna. Ahí tenemos la tercera columna que va a corresponder de nuevo. Se va a repetir esta serie de datos, esta serie de identificadores de muestra. Se va a repetir. Después con el tratamiento corresponde al 2, ¿sí? En este caso entonces esta columna de datos corresponde al tratamiento 2. Entonces tendremos que copiamos dos números 2 ahí debajo. Esta columna de datos corresponde a la réplica 1, así que copiamos esto aquí debajo. Bueno, y nos queda la última columna de datos, ahí,
De nuevo, repite la misma serie. Esa columna de datos corresponde al tratamiento 2 también. Y esa columna de datos corresponde a la réplica 2. Copiamos y pegamos. Y bueno, ya aparentemente tenemos todo bien, si no hay ningún error. A veces, bueno, puede ser, si son muchos datos, a veces podemos tener algún error en el ordenamiento, ¿no? Pero bueno, con la práctica esto se va logrando. Bueno, y esa es la parte más difícil, la de ordenar, o la parte más tediosa, más que difícil. Vamos entonces a llevar los datos a Minitab. Copiamos y pegamos como siempre en Minitab. Buscamos la hoja de trabajo y hacemos clic ahí y ya tenemos entonces. Tenemos el datos, aparece con un guión porque ya hay otra columna de datos, entonces Minitab directamente no admite columnas que se llamen con el mismo nombre, ¿no? Bueno, vamos a estadística, ANOVA, ANOVA completamente nidado. Elegimos, en este caso, datos 1, que son la columna donde están los datos, y después los factores, vamos a elegir los que hemos creado, que son la muestra, el tratamiento y la réplica. Seleccionamos, le damos OK, y bueno, ya en principio tenemos todos los resultados, ¿no? Entonces, tenemos la varianza, que es muy pequeña, de la réplica, que sería la instrumental, la varianza correspondiente al tratamiento y la varianza correspondiente al muestreo. Eso es varianza, acá está como desvío estándar, ¿sí? Y bueno, esos son entonces nuestros resultados. Los vamos a hacerle una captura de pantalla para llevarlo a Excel y para que quede y que podamos comparar con lo que nos muestra la publicación, para verificar, ¿no?, que esté todo correcto. En la publicación de la URB, de la universidad, tenemos los siguientes resultados, que vamos a copiar y esperemos que nos dé lo mismo. Bueno, ahí tenemos entonces los datos, los llevamos y vamos a ver si funciona la cosa. Bueno, veamos, desvío estándar para muestreo 0.087, 8.7 por 10 a la menos 2, está bien. Tratamientos previos 4.36 por 10 a la menos 2, está bien. Y la réplica 2.2 por 10 a la menos 2, también. Si sumamos todas las varianzas, es decir, si yo quiero calcular la varianza total, es simplemente la suma de las varianzas. Si yo calculo la varianza total, eso va a ser igual a bueno, mejor lo que voy a hacer es, en lugar de sumar las varianzas totales, porque esta me da 0 aquí, es sumar los desvíos estándares al cuadrado, es decir, 0.087 al cuadrado ¿sí?, más 0.044 más 0.022 al cuadrado, ¿sí? Sumo todo eso y esa es la varianza total. Si yo quiero calcular la variación total como desvío estándar, será pues la raíz cuadrada de la varianza total, que es, bueno, aproximadamente 0.1, redondeando, o 9.9 por 10 a la menos 2. Como vemos, la más cercana a esa es 8.6 más o menos, la más grandecita, como podemos ver. También lo que decimos, otra característica de esta herramienta de Minitab
es que nos da la componente en porcentaje. Como vemos, el muestreo siempre es la fuente de incertidumbre preponderante, ¿no? La que más contribuye. Ahí está en el orden del 75-76%, seguido por el tratamiento, y siempre la medición instrumental es la que menos incertidumbre aporta, ¿sí? Por ejemplo, los métodos físicos, los instrumentos generan más incertidumbre que otros procesos porque generalmente es puramente instrumental la medición en un proceso físico, mientras que en un proceso químico la medición es la que menos incertidumbre aporta. Aporta más incertidumbre un proceso de submuestreo en el laboratorio, un proceso de tratamiento previo, de acondicionamiento de la muestra, etc. Bien, con este ejemplo entonces damos por terminado ANOVA y nos queda el último módulo referido a regresión lineal, donde, bueno, también obviamente vamos a explicar algunos conceptos y utilizar las herramientas que nos brinda Minitab. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en regresión lineal.